Mientras Sinclair lloraba, Valkyr se preguntó qué acababa de decir, cuestionando de inmediato a quien había matado el sabueso nocturno, a lo que ésta respondió que había matado a Bartolomeo, el patriarca de Borges, su padre. El sabueso nocturno lo mató, agregó. Por un instante ambos permanecieron en silencio. Valkyr agachó la cabeza, pensando que eso era totalmente inesperado. Sinclair resultaba ser la única hija del patriarca de Borges. Ahora podía entenderlo todo, su reacción negativa a la historia sobre sus orígenes, todo era porque deseaba ocultar su identidad. Ahora también podía entender el motivo por el que Julieta le parecía tan familiar, porque ambas compartían la misma sangre y, por supuesto, su reacción ante el asesinato de Bartolomeo. En un inicio pensó que era desmedida, pero ahora sabía el motivo por el que mostró tanto odio, era porque ante sus ojos él había asesinado a su padre. En ese momento las lágrimas de Sinclair cortaron el silencio, pidiéndole perdón por haberle mentido todo el tiempo, señalando que, aunque se prometió no decírselo a nadie, delante de él le era difícil ocultar sus verdaderas emociones. Además he decidido abandonar la academia, agregó, y ante la confusión de Valkyr explicó que originalmente su objetivo era ser la mejor, ganar competencias e incluso convertirse en presidenta del consejo. Pensaba que lograr todo eso haría más valiosa su juventud, por eso antes de graduarse lo había intentado todo, pero todo eso ya no tenía sentido. Porque ahora entendía que había cosas mucho más valiosas que eso, resaltando que, antes de abandonar la academia quería lograr una última cosa, decirle a él que, lo que pensaba que sería más valioso que cualquier otra cosa en su juventud, era salir con él. Ladeando la mirada, Valkyr preguntó por qué lo valoraba tanto y, aunque aseguró no ser una persona tan increíble como ella creía, esta no tardó en negar sus palabras, asegurándole que para ella él era la persona más genial y asombrosa. Un sentimiento que comenzó desde la primera vez que lo vio, cuando ayudó a Piggy durante la fiesta de bienvenida del primer año. En aquel momento comenzó a fijarse en él, la forma en que afrontó las preguntas absurdas con total seguridad, la forma en que sin dudarlo se lanzó a recoger la pelota de Perry cuando cayó a la alcantarilla, la forma en que enfrentó la violencia sin rendirse e incluso la forma en que logró atravesar la puerta de la que se suponía era imposible escapar. Después de decir esto, Sinclair cambió su expresión, revelando que cuando el sabueso nocturno mató a su padre había alguien más a su lado, la presidenta Dolores. La única amiga en la que podía confiar en la academia había colaborado en la muerte de su padre, por lo que no podía sentirse más traicionada, y aunque ya no sabía en quién confiar, con una sonrisa señaló que aún podía confiar en él, pues como él solía escribir constantes críticas sobre el sabueso nocturno en el periódico, podía estar segura de que sabía la clase de criminal que era. Ahora solo te tengo a ti, dijo, clamando que ahora mismo él era el único que podía entenderla. Después de escuchar esto, Valkyr se puso en pie, diciéndole que, aunque lamentaba sus desafortunadas circunstancias y entendía sus sentimientos, ahora mismo no podía aceptar su confesión, pensando para sí que no había cosa más cruel que aceptar los sentimientos de alguien por culpa, pues aunque al que mató era un demonio que había adoptado la apariencia de Bartolomeo, quien ya era un cadáver, él seguía siendo el sabueso nocturno, la persona que asesinó a su padre. En ese momento Sinclair comenzó a temblar, preguntando mientras lágrimas corrían por su rostro si eso sería temporal, cuestionando si acaso cuando llegara el momento podría aceptarla. Consciente de que necesitaba una respuesta más definitiva, Valkyr se preparó, pero antes de que dijera algo Sinclair lo abrazó, pidiéndole que no respondiera nada y en su lugar, solo por esta vez, la abrazara. Con sus lágrimas corriendo por su pecho, Valkyr entendió que aún era una niña. Antes de su regresión, en plena era de la ruina, la familia Borges había brindado su apoyo a los humanos que resistieron contra los demonios, y aunque solo podía decir que era una simple suposición, de igual manera Valkyr eligió creer que Sinclair, quien desapareció, luego se convirtió en cabeza de la familia Borges, ayudando desde las sombras a un mundo sumido en la oscuridad. Justo por eso no pudo evitar preguntarse cuántas dificultades y pruebas debía haber pasado esa frágil niña para convertirse en la gran heroína sin nombre que fue antes de su regresión. Valkyr no solo se sentía culpable, también sentía tener una gran deuda con ella, concluyendo así que, aunque no ayudara en nada, lo único que podía hacer ahora era corresponder su abrazo en silencio. Tiempo después, en la oficina del director, Vance informaba el progreso con el proyecto de reverdecimiento y refuerzo de piedras mágicas, revelando así haber duplicado la cantidad de árboles y plantas, además del reemplazo y refuerzo de todas las piedras mágicas en la arena donde se celebraría el examen final por modelos de nueva generación. Aún con todo esto, Vance señaló que, como aún no se confirmaba su durabilidad, seguía preguntándose si habría problemas. Tú siempre te preocupas por la seguridad de tus estudiantes, respondió el director con una sonrisa, y aunque Vance le aseguró que solo se preocupaba de no perder la chamba, Winston le aseguró saber lo que sentía.
señalando que justo por esto él también se había esforzado para estar a su altura, revelando un brazalete que de inmediato llamó la atención de Vance, explicándole ante su sorpresa lo que era. Una llave pulsera capaz de atravesar las barreras, con la que aseguró que, si los estudiantes las llevaban, no habría problemas con la seguridad de acceso. Sorprendido por la distribución de poder mágico en esta, Vance preguntó si era posible una producción en masa, a lo que Winston reveló haber fabricado las suficientes para los estudiantes, por lo que solo quedaba distribuirlas. Después de escuchar esto, Vance preguntó si era posible fabricar también para los maestros, respondiéndole Winston que, aunque no era una mejora en la durabilidad de la seguridad, sin duda eso también sería de ayuda. Con el asunto cerrado, Vance agregó que había algo que no estaba en el informe que deseaba compartirle, revelando que aquel asunto era referente a la destitución de la profesora Sadie. Con una seria expresión, Winston preguntó si acaso no había concluido ese tema antes, agregando Vance que, aunque lo habían hecho, esta vez le había llegado un informe sobre su negligencia en la Guardia Imperial, en la que no solo se afirmaban sus actitudes irresponsables, ya que las quejas iban desde constantes ausencias, vigilancia y arrestos ilegales, quedarse dormida en guardia mientras bebía e incluso la pérdida de información relacionada con criminales buscados. Por esto, Vance golpeó la mesa, asegurando que eso ya no era solo un caso de incumplimiento del deber, sino también una mancha en la imagen de la Guardia Imperial y la Academia. Después de escuchar esto, Winston lo detuvo y aunque aseguró que tomaría medidas disciplinarias, cuando Vance mencionó que prepararía su despido, este le pidió que no se adelantara, porque solo él decidiría el castigo a imponer. Enojado, Vance cuestionó qué tipo de tontería era esa, instante en el que, seriamente, este le mencionó que lo mejor sería que se retirara por hoy. Después de salir de su oficina, Vance no tenía dudas, Winston estaba ocultando algo sobre Sadie, antes le había pedido una segunda oportunidad para ella, pero ahora le estaba pidiendo abiertamente que no la tocara. Instantes después, Vance se reunió con alguien más, cuestionándole si había investigado y sin demora aquel sujeto le entregó un informe, en este se hablaba sobre lo ocurrido hace 35 años. Poco después de la unificación del imperio, el golpe de estado lanzado por los 47 cabezas de familia, aquel incidente resultó en una masacre de incontables personas, la invasión del Palacio Imperial y por último la ejecución de 46 de los cabezas de familia y la encarcelación del único sobreviviente en Nouvelle Vague, una prisión remota del continente. Después de leer el informe, Vance preguntó por qué le entregaba un libro de historia, revelándole el investigador el motivo. Al parecer Winston y Sadie estaban estrechamente relacionados con el incidente de los 47, considerado el peor incidente en la historia imperial. Bueno mis guapos, con esto finaliza el capítulo de la semana, si les gustó, dejen su like, comentario y suscripción. Sin más que decir, hasta la próxima, guapos.